¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estás en tu programa Del Vientre al Cielo y estamos muy contentas porque ya estamos estrenando programa porque cambiamos los martes a las 3 de la tarde. Nuestro tema de hoy es planificación familiar. Te saluda María Elena Alfaro, una vasija de barro muy frágil donde hoy Dios pone las perlas de su amor. Y tengo el gusto de compartir micrófono con Sonia Soto. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Muy feliz, aunque con mucho frío. Estamos hoy juntas, pero separadas, cada una está en su casa. Sí. Los avances de la tecnología, gracias a Dios. Porque precisamente por el frío que está haciendo y no nos atrevemos mucho a manejar, pues preferimos hacerlo así. Pero siempre nos une el mismo amor y el mismo sentir, que es Dios en medio de nosotros. Así que estén atentos con esto tan importante que vamos a tratar de planificación familiar. Sí, es que por acá la carretera se pone con hielo y es, bueno, para ir de un lugar a otro hay que tomar siempre una vía que es de velocidad rápida y es bastante peligroso. Y bueno, ofrecemos una disculpa porque por ahí en la página salió el anuncio de inteligencia espiritual. Nuestra invitada era Chita Cano, pero ella está bastante enfermita, por eso hay que tener mucho cuidado. Ella tenía tos y no sabía que tenía un problema más fuerte y ahora sí ya está tomando la medicina adecuada. A veces ya me ha tocado a varias personas que conozco que creen que es una tos común y corriente y no. Hay una pulmonía, una neumonía atrás. Hay que cuidarnos mucho porque un pequeño cambio de temperatura a veces pues es muy fuerte. Y bueno, vamos a empezar como todos los programas encomendándonos a San Miguel Arcángel. Defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Amén. Y bueno, estuvimos pensando sobre qué tema hacer el día de hoy. Bueno, que en primera estamos ya acercándonos al 14 de febrero, el amor y el amor conyugal, el abrazo conyugal es un tema muy importante, pero también, lamentablemente, en Estados Unidos estamos no en la fiesta, sino en la conmemoración, en el doloroso recuerdo de aquel 22 de enero de 1973, donde se despenaliza el aborto. ¿Despenalizar qué significa? No quiere decir que es algo bueno, es sencillamente que si alguien comete el delito, que sigue siendo un delito, no va a la cárcel. Y esto que trajo muchas consecuencias, porque cuando se despenaliza la interrupción de la vida, que no es una interrupción, sino se le pone fin a una vida pequeña, inocente, indefensa que está en el vientre, la gente empieza a pensar que es algo que está bien y las cifras empiezan a aumentar. Aquí aumentaron tal vez en un 1500%. Han habido años donde han habido más pérdidas de vidas humanas de forma no natural que nacimientos, como en 1977 y 1978. Y bueno, pues si nosotros nos vamos a Génesis, en el primer homicidio, el primer fratricidio de la historia, ahí encontramos que la sangre clama justicia a Dios. Y bueno, pues como nuestro auditorio es principalmente mexicano, porque Creciendo Contigo Mujer, que ser mujer es un privilegio, es una radio católica. Fíjate, Sonia, que yo que soy mexicana, Sonia es venezolana, cuando se despenaliza pues la vida se despenaliza el aborto en México, yo empecé a observar cómo la violencia empezaba a crecer. Y bueno, por ahí escuché pues una persona que decía que había, por cada muerto en el vientre, había un muerto por violencia. Y entonces me puse a investigar cifras, las puedes encontrar en el INEGI, y bueno, estas páginas de estas personas que se dedican a todo esto, pues lo publican orgullosamente, pero mira, en el 2007 que se despenaliza, hubieron 4,800 abortos y 8,868 muertos por violencia. En el 2008, vamos a cerrar cifras, fueron 13,000 abortos y 14,000 muertos por violencia. Como ya ahí empiezan como a hacerse paralelos. En el 2009 son 16,000 abortos y 19,000 muertos por violencia. En el 2010 son casi 17,000 y 25,000 muertos por violencia. En el 2011 son 20,000 abortos y 27,000 muertos por violencia. Y en el 2012 son 20,000 abortos y casi 26,000 muertos por violencia. Es muy difícil sacar una cifra exacta,
Además, nos haría falta tomar en cuenta todos los abortos químicos por anticonceptivos, por píldoras que son para quitar la vida en el vientre, que ahorita vamos a ver un poco de esto, pero si vamos viendo, se van haciendo las cifras paralelas y más o menos ya a esta altura empiezan a equilibrarse y ya vienen siendo la misma cifra. Entonces, yo creo que si lo vemos de manera espiritual, lo que nosotros hacemos donde no se ve, en el seno materno, en la familia, si empezamos ejerciendo violencia ahí, se va a ver en toda la sociedad. Indudablemente. Y sobre todo que Dios es un Dios de vida y no de muerte. Por eso todo cristiano católico, tiene que ser pro vida. Pero, ¿sabes, María Elena, que fui hoy a misa de 12, por lo de frío, no voy en la mañana, y estaba una señora repartiendo unas invitaciones, y una del Rosario por la Vida en San Simon Ayú, qué lindo, sí. En enero 20 al mediodía. Así que están todos invitados. Aquí está la invitación, y también estaba dando la invitación de rezar por el fin del aborto, que se va a hacer en Austin. Y ella dice que está maravillada cómo estaban, decía la señora, que los jóvenes están eufóricos por esta carrera que se va a hacer en Austin. Bendito sea Dios. Y bueno, es buena noticia, porque nos encanta dar las malas noticias, pero también hay buena noticia. Una cantidad de jóvenes que se están sumando para esta, es como una carrera, creo, por rezar por el fin del aborto. Y esa sí tendrá lugar es una carrera, sí, la Rally for the Life in Austin, o sea, carrera por la vida en Austin, el 27 de enero a las 8:30 se comienza con la misa y luego la carrera. Así que sí estamos haciendo para detener esto. Además que ya el enemigo fue vencido en el Calvario. Claro. Y bueno, lo que pasa, nosotros transmitimos desde Texas, aunque es una radio católica y que bueno, su raíz, su matriz está en Guadalajara, nosotros transmitimos desde Texas y lamentablemente en Texas es donde surge este caso, sí, donde se despenaliza. De hecho, lo voy a platicar así muy sencillito con manzanas, pues un par de abogadas agarran un conejillo de indias, es una madre soltera, la hacen que diga que ella fue violada, eso después se supo que no era cierto, y entonces se empiezan a exigir, entre comillas, este derecho, porque quitarle la vida a alguien nunca va a ser un derecho. El proceso es tan largo que, bendito Dios, esta criatura logra nacer. Aquí en Estados Unidos se llama Roe versus Wade. Y bueno, pues esta mujer, después de darse cuenta con los años y lo que había sido en realidad, que había sido tomada como un conejillo de indias, que había sido una mentira, termina convirtiéndose en una mujer pro vida. Y pues termina platicando todas las mentiras que habían detrás de todo esto. Pero platicaba con Sonia en la mañana que yo me quedé muy impactada hace poco menos de 20 años cuando yo leí La Humane Vitae, porque es lo que escribe este santo papa cuando entran al mercado los anticonceptivos. Él dijo cuáles iban a ser las consecuencias y yo podría decir con toda seguridad que lo que le abrió la puerta al aborto es precisamente la anticoncepción, porque cuando dejamos de vivir la sexualidad como fue creada, pues vamos a tener consecuencias. ¿Y cómo fue creada? Pues el abrazo conyugal es un regalo exclusivo de Dios para el matrimonio, que hay que estrenarlo pues la noche de bodas. Y tiene dos objetivos. Uno es expresarse el amor de una manera especial, única, exclusiva, esposo-esposa, y la otra es dar vida, pero no siempre hay que dar vida. Van a haber matrimonios que son infértiles, para eso existen también los periodos infecundos. Y vamos a encontrar también, lamentablemente, muchos compañeros pro vida que se van en el otro extremo. Por un lado, vemos la sexualidad como no fue creada, que es con el uso de anticonceptivos. Y el otro extremo viniera siendo aquellos compañeros que dicen que no es lícito utilizar un método natural de planificación, cuando eso lo vemos en el magisterio de la iglesia, lo vemos en el catecismo, lo vemos en encíclicas como la Humane Vitae, como el Evangelium Vitae y la misma palabra de Dios. San Pablo, ¿qué es lo que nos dice, Sonia? ¿Recuerdas? No se nieguen. La mujer no se debe a sí misma sino a su marido. Lo mismo el marido no se debe a sí mismo sino a su mujer. Por eso la mujer no se puede negar al marido, ni el marido se puede negar a su mujer,
Porque los dos en el momento del matrimonio pasamos a ser una sola carne y eso está en el libro de Génesis. Y como todas las cosas de Dios, el entender que pasamos a ser una sola carne, lo vamos entendiendo poco a poco. Y el abrazo conyugal es una de las formas más maravillosas para entender esto cuando San Pablo está diciendo eso, que la mujer no se puede negar a sí misma, no se debe a sí misma, sino a su marido y viceversa. ¿Por qué? Porque entonces hay una relación de unión y de compenetración para dar vida, como bien dice María Elena. Cuando damos vida, somos co-creadores con el creador del universo. Por eso las mujeres, por eso es un derecho, como es que se dice el eslogan de... Huevito conyugal. No, pero que dice que es un privilegio ser mujer. Por supuesto. Ser mujer es un privilegio, claro. Somos las que en nuestro vientre están 9 meses esa nueva vida. Por eso también es la mujer la que sí toma la decisión por mucha presión que tenga y a veces cae porque no está preparada o no tiene un verdadero apoyo en eliminar su bebé. No la juzgamos porque sabemos que puede estar muy confundida, puede estar muy atemorizada, pero ella es la que tiene la decisión. No, ella puede decir no, 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 y el hombre puede estar diciendo sí, pero como él no es el que lo lleva en su vientre, así que mujer, es un privilegio ser mujer, pero escucha. Y también, como decía María Elena, los anticonceptivos abrieron la puerta porque allí jugamos a ser Dios. Ahora no, ahora sí. Con este método no, con este método sí. Y déjame, y en eso María Elena es una maestra porque le he escuchado charlas al respecto de los métodos que sí están lícitos según el pensamiento de Dios, que se pueden utilizar porque no es que vamos a tener, como diría mi marido, bien maracucho, más muchachos que una mata de plátano. Porque... Y habrá quien está llamado a eso, pero no todas las personas están llamados a tener un hijo tras otro. Ahora, también encontramos en esa palabra que nos acabas de mencionar, hay otro pedacito que dice que pueden solamente por un tiempo y estando de acuerdo los dos. ¿Quieres explicarlo un poquito? Sí, porque entonces él dice solamente, o sea, la mujer no se debe a sí misma, sino a su mujer y viceversa, solamente cuando se ponen de acuerdo por un tiempo para orar al Señor y ofrecerlo, por un tiempo, y agrega San Pablo, porque después de ese tiempo, estoy parafraseando un poco, puede venir el diablo a tentar. O sea, el negarse en mutuo acuerdo a tener ese abrazo conyugal como una ofrenda de amor a Dios, fortalece, no solamente fortalece el matrimonio, fortalece porque nos da templanza a nosotros, a la carne, que es una de las concupiscencias, nos da porque las pasiones nos dominan cuando hacemos esas penitencias de amor, vamos a llamarlas así, también nos da el don de la templanza, que es una virtud. Entonces estamos más firmes para no caer en un adulterio porque la tentación siempre está, no solamente al hombre, también a la mujer. Pero esa templanza con ese ofrecimiento de Señor, por este tiempo te lo vamos a ofrecer a ti, pero por un tiempo, entonces esa ofrenda, como es a Dios, también nos va dando a nosotros la virtud de la templanza. Pero también serviría, y ahí lo va a completar María Elena, para tener ¿cómo sería la palabra apropiada? Otra forma de expresar el amor, podemos tomar un café, ver una película, digo, hay tantas cosas. Ahora vamos a empezar por diferenciar qué es un método natural, porque bueno, aquí hablamos, ya la palabra de Dios nos dice como la abstinencia por un tiempo. La mujer conoce su cuerpo y descubre cuándo es su periodo fértil, y si en ese periodo no está preparada física, emocional, económica, la cosa que sea para traer un hijo nuevo al mundo, entonces se abstienen del abrazo conyugal. Hay muchas formas de reconocer cuando el cuerpo es fértil, que bueno, el más sencillo podríamos decir el método Billings, que es con el moco, cuando el moco es claro, resbaladizo, puede ser con la temperatura, puede ser con la saliva. El ritmo yo creo que es uno de los métodos más viejos, pero de los menos eficaces. Ahorita está el Creighton, que es un método nuevo que está basado en el método Billings, pero bueno, la forma en cómo se dé cuenta la mujer que está en periodo fértil, no importa cuál sea. De hecho, las aplicaciones del celular, ya existen aplicaciones donde nosotros vamos poniendo información y bueno, yo que he sido una persona con una fertilidad muy buena,
yo utilizaba el método Billing, sin embargo, llevaba esta contabilidad con el teléfono y siempre era muy certera. Y eso que yo no le ponía, porque ahí te preguntas hasta si tienes antojos de cosas dulces, si te salieron granitos, si has estado de mal humor, o sea, hace muchas preguntas. Y mientras más va conociendo tu cuerpo, pues más certero va a ser. Ahora, ¿qué sería la diferencia con un anticonceptivo? Pues es evitar la fertilidad. Evitarla a través de muchos recursos que ahorita la vamos a ver. Pero antes de entrar en eso, yo quisiera hablar un poquito de los mitos. Como decíamos, el ritmo falla, pues sí, pero no es el único método que existe. ¿Y cuántos hijos, cuántos amigos no tenemos que son fruto del ritmo? No existe. Fíjate una cosa, hija, que mi hermana mayor, que ya partió con el Señor, yo soy la menor de 8, imagínate. Ella dice que ella toda la vida se cuidó con el método rítmico. En aquel entonces, estoy hablando de una persona que murió de 85 años, ya tiene 4 años de muerte, o sea, que tuviera casi 90 años. Ese era el único método que ella conocía y tuve los 3 hijos que Dios quiso. Eso fue lo único que hice. Los 3 hijos que Dios quiso, los tuve de esa forma y me cuidaba. Ella era educadora y tenía que trabajar, etcétera, etcétera. Y tuvo 3 hijos varones. Por consiguiente, Dios siempre está de nuestra parte. Claro. Sobre todo si estamos buscando hacer su voluntad. Claro. Y decirle, Señor, yo quiero agradarte. Y volvemos a partir de que el matrimonio es sagrado para Dios y somos una sola carne. Y es el primer sacramento que Él instituye. El primero, por encima del sacramento del orden sacerdotal y el sacramento de la iniciación, que es el bautismo, es el matrimonio porque está en Génesis. Por él dejarás a tu padre y a tu madre y serán una sola carne, en Génesis. El primer libro de los 73 libros de la Biblia. Y él nace en el seno de un hogar y vive 9 meses de vida fetal, como tú y como yo. Por lo tanto, Dios es un Dios de vida. Y ¿sabes una cosa que se me ocurre? Retomando lo que aprendimos un poco de nuestra querida Chita del programa pasado, que esa madurez espiritual también la da. Vivir en la voluntad de Dios. Por ejemplo, con este método, cuando hablaba de lo de San Pablo, que se ofrece al Señor en ese tiempo que la pareja decide estar por un tiempo, entonces, ¿qué sucede? Que nosotros adquirimos un poco de esa virtud de la templanza y por ende también tomamos madurez espiritual, porque ya no nos mueve, como diría San Santiago, cualquier movimiento de oleaje, sino que estamos firmes sobre la roca. Realmente seguir las cosas que la Santa Madre Iglesia nos propone es para ser mejor persona, para vivir felices. Para tener un matrimonio como Dios quiere. Ahora, tú que mencionas Génesis, también en Génesis nuestro Señor nos habla de la anticoncepción. Vemos ahí el pecado de Onán, el onanismo, que no es otra cosa que la eyaculación precoz, que a veces hay personas que creen que es un método natural y no es un método natural. Es decir, cuando la semilla del varón queda fuera del vientre de la mujer. Ya va, pero no es eyaculación precoz, porque sí, el onanismo es una eyaculación fuera de o sea. No, dije el término, sí. Ay, ahorita se me fue el término, ahorita lo busco. Sí. Perdón, sí. Coito interrumpido, perdón, tienes toda la razón del mundo. Coito interrumpido, sí. Exactamente. Sí. Y además también es desagradable porque es un momento de unión en la pareja, ¿verdad? Claro, que se rompe abruptamente. Bueno, otro de los mitos que hay es, si no estoy disponible, mi esposa va a ser infiel. Es lo que tú empezabas a explicar. Nos vamos formando la virtud del autodominio, porque todos vamos a tener tentaciones, pero cuando yo ya he logrado tener esa virtud del autodominio, pues más difícilmente caigo en una tentación. Ahora, otro de los mitos que hay es, mi esposo no va a estar de acuerdo. Pues bueno, sería muy bueno que se pusieran a investigar todos los métodos que existen, los naturales, los anticonceptivos, y vieran cuáles son las consecuencias, que van a encontrar muchísimas, hasta a nivel médico muy fuertes en la anticoncepción, y cómo van a encontrar la mayoría de lo que van a encontrar los métodos naturales son beneficios. Ahora, ese es el mito más grande, dice, la iglesia quiere que tengamos un hijo tras otro. No es así. Dios tiene un plan especial para cada matrimonio. Para unos puede ser un hijo, para otro, como decía Sonia, pueden ser 13 hijos. Es diferente para cada matrimonio. Vamos a decir qué tan espaciados van a ser. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues platican esposo, esposa, pues bueno, yo creo que podemos tener 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, los que sean, ¿qué tanto los vamos a espaciar? Sin embargo, en el momento que nosotros hacemos uso de un método natural, estamos abiertos a la vida. ¿Por qué? Porque si yo me estoy equivocando, Dios me va a mandar esa criatura. Ahora, los métodos anticonceptivos todos fallan y los métodos naturales tienen una tasa de error muchísimo menor. Y cuando yo pongo mi confianza al cuidado de Dios, yo he escuchado muchísimas mujeres que dicen, bueno, pues no estaba prestando mucha atención y tocó la puerta a mi hijo, llegó visita y entonces se dieron que iban a tener un abrazo conyugal y estaban en periodo fértil. Entonces ellos estaban distraídos, pero nuestro Señor les recuerda, ahorita no estás preparado. Entonces, también tengo otro caso que siempre me gusta mucho mencionarlo. Una compañera provida de Colombia dice que ella con su esposo habían platicado y solamente querían tener 2 hijos. Para muchos podrá parecer egoísta porque tenían una buena posición económica, emocional, física, todo estaba bien. Y ellos platicaron con su director espiritual y les dijo, ni siquiera utilicen un método natural. ¿Y cuántos hijos más crees que tuvieron, Sonia? 2. Ninguno más, subieron solamente esos 2 porque su voluntad estaba alineada a la voluntad de Dios. Y a lo mejor hubieran dicho, no, pues utilizando un método natural, qué desconfianza. Pues es como poner la confianza en un anticonceptivo y poner la confianza en un método natural. Y ellos que les dijeron, ni siquiera eso utilicen, es decir, seguían teniendo abrazo conyugal, tal vez alguna vez en periodo fértil, pero la voluntad de Dios eran 2 hijos nada más. Ahora, otra de las cosas es, bueno, pues es muy difícil, no vamos a poder aguantar. Pues no, todo es difícil, también hacer una dieta es difícil, levantarse a trabajar todos los días es difícil, pero con la gracia de Dios, todo se puede, todo se puede. Voy a enfocar de nuevo al gran problema del adulterio. Un hombre que va adquiriendo la templanza y se va poniendo de acuerdo con su esposa de que en este tiempo vamos a ofrecérselo al Señor y vamos a salir y vamos a cenar o vamos a hacer una oración, porque el demonio, dice la palabra de Dios, que anda como león rugiente viendo a quien devora. Ese hombre está en la calle, tiene a lo mejor una buena posición, tiene un buen físico y hay alguna mujercita que pues se le pone. Y la sociedad, entre comillas, le dice, oye, si tú no le haces caso es que eres poco hombre, que es lo contrario, ¿verdad? Pues habría que ver qué es lo que dice Dios, qué es lo que Dios dice de un hombre. Pero aquel hombre que ha hecho eso con su esposa tiene suficiente templanza y madurez espiritual para decir, no, yo soy hombre cuando digo no, aunque mi carne está diciendo ya está apetecible, porque a lo mejor la mujer está bien y a los ojos es apetecible, pero dice no. El pecado consiste cuando yo lo consumo, porque la tentación puede venir y yo digo no a la tentación, hago un acto de virtud. Entonces, en estos tiempos que lamentablemente, no es por crítica, pero es así, las mujeres a veces no respetan si el hombre está casado, no respetan, sino tiene una buena posición, puedo llevarme a salir, puede invitarme a salir, etcétera, etcétera, y ella se insinúa. Ahí es donde el hombre tiene que tener, hablando bien maracucho, de donde yo soy, los pantalones bien puestos, porque el varón dice no, pero el varón que ya ha hecho ese acto de amor con su esposa y se lo ofrece al Señor y resulta que también sirve para la planificación familiar, también tiene templanza para decir, no, yo no voy a, yo juré ante el altar y Jesús era testigo, fidelidad, fue uno de los votos que yo hice. Y se nos olvidó otro de los votos, Sonia, que es traer al mundo los hijos que Dios me dé. Y eso, sí, como dijimos hace rato, no es uno tras otro, sino si Dios de mí espera 3 hijos, no es que yo tenga 1, sino que tenga 3. Exacto. Ahora, otra de las cosas que nos puede llevar a esta, es un error muy común hoy en día, pues bueno, tuve cesáreas, ya el doctor me dijo que pues mi piel quedó muy delgadita para una cesárea más. Bueno, yo he visto amigas, tengo hasta de 7 hijos con cesárea, y yo he platicado con médicos y lo que me dicen, pues a veces es porque no se lleva un buen cuidado del embarazo y fue una pésima cesárea, pero realmente que se abra la herida es algo muy difícil. ¿Ocurre? Sí se ocurre. Pero yo tengo 2 caminos. O utilizo para planificar, para espaciar mis hijos, para regular mi natalidad, incluso indefinidamente, que es lo que nos dice el magisterio de la iglesia. Vamos a decir que yo ya con mi esposo platicamos y entendimos que son 3 hijos, entonces ya no queremos más hijos porque pensamos que ese es el plan de Dios, entonces
indefinidamente. Yo tengo dos opciones, utilizar un anticonceptivo o un método natural, y los dos pueden fallar. Sin embargo, lo que muchas mujeres hacen es la ligadura de trompas, y lo que no saben es que yo he atendido casos de todo, hasta de vasectomía, de embarazos inesperados, que si llegara a ocurrir un embarazo con una ligadura de trompa puede ser mortal. ¿Por qué? Porque la trompa de falopio explota y la mujer puede morir. Eso es algo muy peligroso. Es una de las consecuencias pues, de este proceso artificial. Pero entonces, si yo digo voy a utilizar un método natural, estoy confiando en que va a funcionar. Y me puedo morir de que se me abra el vientre utilizando un método natural. Me puedo morir también, como dije, con un anticonceptivo. Pero, ¿qué va a pasar? La diferencia es hacer las cosas como Dios las espera de mí y sin confiar en Él, como yo creo que están bien. Otra de las pretextos que podemos encontrarnos es, nos da miedo que fallen. Pues ponte a investigar las estadísticas, porque te digo, los métodos naturales son muchísimo más eficaces. Vamos a explicar un poquito sobre lo que son los anticonceptivos, que bueno, ni siquiera deberíamos decir que son medicinas porque no fueron hechos para curar. Fueron hechos para destruir la función natural del cuerpo, el maravilloso don de la fertilidad. Y yo a veces pongo un ejemplo, les digo, bueno, si yo fuera un científico y ahorita invento una píldora y te digo, bueno, con esta píldora el corazón te va a dejar de latir y vas a quedar, pues el periodo que tú quieras de manipular tu cuerpo infértil. Y yo te dijera, no te vas a morir, no te preocupes, no pasa nada. ¿Tú te sentirías tranquila de que tu corazón deje de funcionar, deje de latir y deje de bombear sangre? Estás destruyendo la función de todo un aparato reproductor. Eso va a repercutir en tu cuerpo, en tu salud, y a lo mejor para cuando digas, no, pues ahora sí quiero tener un hijo, pues ya el cuerpo se descompuso. Bueno, de todas maneras tenemos que aclarar que muchas veces también las pastillas anticonceptivas son colocadas como un método para regular algún La problema hormonal. menstruación o algo. Vamos a estar bien claros en eso, pero nunca para la anticoncepción. Sí, y de hecho la iglesia nos dice, cuando lo estás utilizando, te lo receta un ginecólogo con esa función, no estás cayendo en ningún pecado. Vamos a separar también eso. Bueno, sí, pero quería aclarar eso porque puede ser que alguna señora esté tomando por prescripción médica y sienta entonces escrúpulos. No, si es con un tratamiento para hormona, está, y ya lo acaba de decir María Elena, no estás cometiendo pecado. Pero si es como un método anticonceptivo, sí estás pecando. Ahora, vamos a dividirlos por cómo trabajan. Son los métodos de esterilización, de barrera, los espermicidas, los óvulos y los hormonales. Los métodos de esterilización, como lo explicamos ahorita, pues viene siendo la vasectomía en el hombre, la ligadura a osalpingoctomía, nunca lo puedo pronunciar bien, en la mujer, que es una operación que liga, corta, quema los conductos que recorren los espermatozoides para evitar su encuentro con el óvulo. Y bueno, yo no leo todas las consecuencias que tienen, siempre leo algunas de las más importantes, como es ahorita, pues ya expliqué lo que es un embarazo extrauterino que pone en peligro la vida tanto de la mamá como del bebé. Ahora, los métodos de barrera, que ahí es donde viene el coito interrumpido, que gracias a Dios que me corregiste con el término que había usado hace ratito. A veces uno se cambia las palabras en la cabeza, digo, sabemos perfectamente lo que es, pero bueno, nos equivocamos. Los lavados, que bueno, ya no son tan usados hoy en día. El más conocido, que es el preservativo o el condón, el diafragma, que viene siendo como un condón femenino. ¿Y qué es lo que hacen? Bloquean el encuentro del óvulo con el espermatozoide. Pero fíjate, aquí está muy clara la tasa de error, porque a veces nos venden esa idea de que sexo seguro es lo mismo que usar un condón. Bueno, el condón puede fallar para impedir el embarazo entre el 15 y 36% de las veces. Ahora, vamos a otro punto más importante. El virus del SIDA es 450 veces más pequeño que el espermatozoide y de 50 a 500 veces más pequeño que los microscópicos poros que pueden encontrarse en todos los condones. Siempre que cuando estuvimos en clases de biología, pues veíamos la tela, que la vemos que está toda pegadita, la vemos en un microscopio y se ven huequitos. Todo tiene huequitos. Los preservativos tienen huequitos y a veces uno de esos huequitos pues es bastante grandecito. ¿Y cuántas de nosotros no conocemos alguna criatura que nació cuando sus padres estaban planificando con un anticonceptivo? Bueno, y una de las cosas que pongo aquí muy sencillas, pues ¿a quién le gustaría que su esposo la acariciara con guantes?
Yo creo que a nadie. Los espermicidas. Perdona que te interrumpa, María Elena, pero te escucho y yo digo, todo parte de un principio, de no saber que somos hijos de Dios. Y que Él es un Dios de amor, que nos protege, que nos quiere, porque también lo dice ahí en el libro de Génesis, de multiplíquense. O sea, Él lo dijo, Él es un Dios de vida. Claro, todo empezó por el pecado, pero nosotros vamos de regreso a casa. Por eso todas estas cosas y todos estos números que se están dando. Y hay una cosa que a mí me llama la atención pero lo voy a decir con admiración y me disculpan los mexicanos. Para nosotros los venezolanos, el mexicano siempre fue una persona muy creyente, muy católica y en su tierra está la emperatriz de las Américas. Ahora cuando veo tantas cosas que pasan, me parece otro México, porque no era así lo que nosotros veíamos cuando yo vivía en Venezuela. Tengo 15 años, exactamente en este mes, cumplo 15 años de estar viviendo aquí en Estados Unidos, sino un México con muy amante a María, que por supuesto esa gran, no diría aparición, representación, lo de ella es mucho más que eso, la Virgen de Guadalupe. Trae una noticia para todo el mundo, pero porque ella misma está embarazada y toda ella es una evangelización. Yo creo yo, no soy mexicana, aunque todas mis amigas ahora aquí son mexicanas, la gran mayoría, que es un ataque del infernal enemigo por la envidia. Mexicano, levántate. Mexicano, levántate en donde naciste. No te dejes llevar por esa nueva corriente. No, mujer mexicana, no. Tú naciste en una tierra donde apareció la emperatriz de las Américas. Entonces, eso hay que tomarlo en conciencia, hay que despertar a eso. Porque no se trata solamente de religiosidad y que hago peregrinaciones y que llego de rodillas. Es todo lo que ella representa, es una maravilla. Es una maravilla, ¿verdad? Y tocas un punto muy importante, Sonia, porque nosotros vemos que lamentablemente nuestras culturas prehispánicas hacían sacrificios humanos, sacrificaban a sus propios hijos, pero también si nos ponemos a leer la Biblia, vamos a encontrar que el pueblo de Dios se desviaba y habían pueblos que hacían sacrificios de sus mismos hijos y a veces copiaban toda esa idolatría. Es algo que ha existido siempre. Pero la Virgen, ¿qué vino a hacer? Es un códice su imagen, porque antes ellos se comunicaban a través de imágenes y fue tan grande lo que entendieron en una imagen que fue la época donde más bautizos y conversiones han habido. Les dijo, yo sé lo que es entregar a un hijo, pero él ya hizo el sacrificio. Ustedes no tienen por qué seguir haciendo esto. Ya vino a quitar los sacrificios humanos. Pero ¿qué es lo que venimos a hacer en México? En el 2007 volvimos a instaurar esos sacrificios. Y bueno, esa sangre derramada no se está ofreciendo a Dios. Y hay médicos que, bueno, por ignorancia, por bienes económicos, por lo que tú quieras, están cometiendo esto que es algo diabólico, aunque ellos no se estén dando cuenta lo que es. Pero también hay hermanos que están totalmente confundidos, que están practicando satanismo y están haciendo abortos como un sacrificio ofrecido a aquel que fue vencido en la cruz. Y cada que hay un aborto se le está dando un poder grandísimo al enemigo. Por eso es que hemos visto que nuestro país ha empezado a cambiar y se ha vuelto un México violento donde ya la gente no quiere ir, pero vamos siguiendo con el tema, estamos con los espermicidas. Que perdón que te alejé un poco, pero me pareció tan importante y que se lo diga a una venezolana, o sea, para que despierte ese pueblo que tiene allí, inclusive hay un monseñor Roberto Cipol, casi siempre termina sus videos y sus alocuciones diciendo lo que le dijo ella a San Juan Diego. No tengas miedo, ¿acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Mexicano, mexicana, no tengas miedo. No, y también me lo digo a mí porque ya la adopté como mía. ¿Acaso no estoy yo aquí que soy su madre? Pero sigue, hija, pero bajo esa mirada que María nos está mirando, que ella en esa aparición aparece, como tú dijiste, un códice, toda una evangelización. Continúa, mi amor, y perdón. Bueno, voy a meterme antes de seguir aquí con los espermicidas. A veces creemos que la solución a nuestros problemas está en un presidente que dice que no va a robar. Y luego, pues, la que le va a seguir, o luego la que dice que va a combatir lo que hay hoy día. Y nuestra esperanza nunca
nunca está en un ser humano. Tenemos que ver por quién estamos votando, porque una persona que diga, bueno, yo no soy pro aborto, pero estamos viendo que desde que está en el poder, está haciendo leyes que van despenalizando en los estados y aumentando las semanas en que se permite, eso no va a traer paz al país. Y si la nueva candidata que dice que va a sacar a esta persona está en la misma filosofía, y si también se les pregunta, y a veces no lo dicen, pero lo vemos con los hechos, están a favor de la ideología de género en el cambio de sexo de los niños, ni siquiera de los adultos que ya tienen uso de razón. Y si ellas están diciendo que pues todas las drogas despenalizarse, creemos de verdad que ellos van a solucionar los problemas del país o los van a engrandecer, porque ¿a quién le estamos dando poder? ¿Quién está guiando a esas personas? Y no es para que los odiemos, porque tristemente en nuestro país muchas personas o están idolatrando a algunos políticos o odiándolos, y no estamos hechos más que para amar. Mira, yo tengo aquí un libro de Cristian Mora, La moral cristiana, y tiene un par de cosas muy lindas, en líneas muy pequeñas, donde dice, por ejemplo, que el carácter de nuestra conciencia es sagrado. Nuestra conciencia no solo debe ser respetada, sino examinada constantemente. Y si yo estoy juzgando, porque bueno, una cosa es juzgar el acto, lo que están haciendo, pero otra es a la persona, pues estoy un poco alejada del amor. Dice, eso que acaba de decir es muy importante. No es asunto nuestro hacer juicios acerca de otros. Ya bastante difícil es hacerlo para nosotros. Dice por acá. Ahora vuelvo a hablar como venezolana y le hablo al pueblo mexicano. En Venezuela, lo que estamos viviendo es culpa nuestra. Nos alejamos de Dios y creímos que un hombre era el Mesías. Es lo que está creyendo México. ¿Un hombre o una mujer? Cuidado, cuidado, doblemos rodillas, pidámosles a la morenita de Tepeyac que nos ilumine, que nos guíe en el camino. Mexicanos, se los digo, porque he aprendido a amar y a querer, porque, bueno, mi compañera de apostolado en la gran mayoría de las cosas que hago es una mexicana, María Elena. Por lo tanto, pues he aprendido a ver las luchas y cómo también la palabra de Dios dice que cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Miren a Venezuela. Venezuela no miró a Cuba. Continúa, hija. Mira, dice algo aquí muy lindo. Dice, un buen sacerdote me dijo en cierta ocasión respecto a la sexualidad que deberíamos hacer 3 cosas. 1, recordar que Dios nos ama. Número 2, abstenernos de juzgar a otros. Y número 3, tener un cierto sentido del humor acerca de nosotros mismos. Sin duda, era un hombre sabio. Y luego por acá, otro día haremos un programa sobre el Evangelium Vitae, tú que estabas nombrando un poquito antes acerca de este tema, que bueno, si Jesús es el camino, la verdad y la vida, ¿qué tan importante es este tema de la vida y de respetar a cualquier otro ser humano? Porque ese otro ser humano, llamémosle político, al que yo odio, es una persona que tiene dignidad, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios, porque Dios está presente en todos nosotros y los que hemos sido creados participamos de la luz y del poder del Espíritu de Dios. Es decir, todo ser humano, por más malo que sea, 1, fue creado a imagen y semejanza de Dios. 2, Dios está presente en él. Y 3, participa de la luz del Espíritu Santo, aunque sea muy poquito, pero más de alguna vez al más malo escucha lo que Dios le dice y lo hace. Y hay que amarlos. Así es. Queridos católicos y queridas mujeres católicas, en Mateo 5 dice, si amas a quien si tú amas a quien te ama, ¿qué mérito tiene? Yo te digo, ama a tu enemigo. La primera vez que yo leí eso, yo dije, bueno, señora, amar a Chávez está difícil. El presidente que ya murió de Venezuela. Pero entonces entendí que es amar con el amor de Dios, no es amor de intimidad. Aunque si ellos me invitan allá y quieren recibir palabra de Dios, yo voy. Aunque después me maten, me voy para el cielo con Dios. Pero tenemos que amar, hay que instaurar la civilización del amor. Y la civilización del amor dice no a la muerte, no a los anticonceptivos, porque ya es muerte, no al aborto,
porque es un asesinato y al ser más indefenso que está en el vientre de la madre, y no a la promiscuidad sexual. Que de allí también se derivan muchos embarazos no deseados que terminan entonces de esa forma tan triste. Pero te lo pongo de otra forma, Sonia. Si Chávez hubiera sido tu hijo parido de tus entrañas, así se portara como se comportó, lo que sentirías por él fuera diferente. Entonces, fíjate dos cosas y ojalá que les sirvan a todos los venezolanos que también ven estos programas y también a los mexicanos, que después se dijo que él nunca tuvo una buena relación con su mamá. Y que además en la carrera militar, yo no sé si será en todos los países, pero como yo, que soy optometrista, le hacía los lentes a los del ejército. Ellos son el subteniente que está debajo del teniente, le hace la vida imposible. Luego cuando pasa teniente, le hace la vida al otro. Luego el capitán se la hace al teniente. Luego el capitán se la hace el mayor y el mayor al general y así sucesivamente. Entonces se va creando un ambiente malo, claro, porque así no es como debe ser. Ahora bien, sin embargo, conocí muchos militares que decían, aquí está mi alma y enseñaban el Santo Rosario. Pero a lo que quiero llegar es, nosotros no podemos odiar, porque una oración que se haga odiando a alguien no llega a la presencia de Dios, porque Dios es amor. Ahora, si yo digo, Señor, dame tu gracia para poder amar a este presidente, hablando del presidente de México, por ejemplo, o hablando del presidente actual de Venezuela, entonces yo le digo, Señor, que se convierta. Y ruego al Señor, y el año pasado creo que fue que fui para México, que conocí el santuario de la preciosa, pude ver las maravillas que es México, y oré mucho y le dije, Señor, que no llegue al estado en el que está Venezuela, que se despierte un pueblo que ora, que un pueblo que está viviendo las normas de Dios, no que estoy orando y tengo puesto un aparato intrauterino. No, mi querida mujer, ese no es lo que Dios quiere para ti. Porque no estás confiando tu sexualidad a Dios. Ahora, cuando yo leí este libro con esas líneas tan pequeñas que leí, nada más de una, que es muy bueno, La moral cristiana, yo me imaginaba una cosa, decía, bueno, vamos a materializar a Dios, vamos a suponer que Dios es el mar, que bueno, el mar es algo que vemos aquí muy grande, pero yo creo que todavía más grande, podríamos decir el cielo, que bueno, se queda corto el cielo o el mar. Vamos a imaginarnos que se convierte en un diamante y luego el diamante se fragmenta y esos fragmentos quedan adentro de cada ser humano, porque ahí está diciendo que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, que la presencia de Dios está en nosotros y también la palabra de Dios dice que somos templos del Espíritu Santo. Entonces, pues los santos tienen un diamante grandísimo que se les ve, aunque no todos se lo ven. Pero el hombre más pecador tiene escondido en alguna parte de su cuerpo, de su alma, ese diamante que es la imagen de Dios. Entonces, si yo todo lo estoy viendo negro, ¿sí? Es porque estoy viendo con mis lentes, pero si yo le pido a Jesús que me permita ver a esa persona que tanto detesto como la ve él, va a cambiar todo el panorama. Sí. Yo no sé si en otro programa platicaba que yo algún día estaba entre un grupo de personas que me tenía un poco cansada de ver tanta miseria, tanto problema, tanto todo. Y en un sueño que tuve, vi que estaba ahí esa familia en una iglesia muy pequeña y eran como el rey, la reina y sus hijos. Entonces, ¿qué era lo que Dios me estaba mostrando ahí? Así es como yo los veo, esa es la dignidad, que bueno, aquí tal vez la dignidad más alta que pudiéramos humanamente encontrar es un rey. Y una de esas personas tiene pues mucha problemática porque tiene alguna disfunción psicológica y esta persona me hacía verla como una pequeñita con síndrome de Down. Entonces, así es como Dios ve al más pecador, con la dignidad que tiene por ser su hijo. Pero bueno, para no perdernos, vamos a seguir con los espermicidas. Pero nos hemos perdido porque todo eso tiene que ver con... Claro. Los espermicidas ya no se utilizan tanto, pero son jaleas, espumas, óvulos. Es decir, son químicos que lo que hacen es matar a los espermatozoides para evitar que se encuentren con el óvulo. Es decir, ¿y qué es lo más difícil? Que bueno, que si llegaran a dañarse, pero aún así se una la semilla del papá con la mamá, pues hay
malformación en los hijos. Entonces, pues eso ya es bastante fuerte. Y nos vamos a los últimos, que son los hormonales y lamentablemente los que más se utilizan. La píldora de emergencia o del día siguiente, el dispositivo T, el DIU, el implante, la inyección, el anillo, el parche, y tienen 3 funciones. Yo las voy a explicar como con manzanitas. La primera es anovulatorio. Si no sale el óvulo, que es donde yo decía está descomponiendo la función natural, pues no puede haber embarazo, porque si no está la semilla de la mamá, pues no hay con qué se una la semilla del papá. Otra de ellas es la alteración del moco cervical. Hace ratito platicábamos que una de las formas para planificar es con el método Billings, que está basado en la observación del moco cervical, y cuando lo vemos como clara de huevo, pues es cuando estamos en periodo fértil. El óvulo, la semilla de la mamá, está esperando que llegue otra semillita. Entonces es como nadar en agua así súper rápido. Pero cuando se cambia la densidad de este moco, pues la semilla del papá es como si lo pones a nadar en gel. Pues ya de aquí a que llegan, pues se murieron a medio camino. Pero la... ¿Mande? Qué cosa tan triste. Sí. Pero bueno, la más triste es el efecto abortivo, porque causan abortos silenciosos. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la vida humana inicia en el momento de la fecundación, cuando se unen la semilla de papá con la semilla de mamá, y eso es en la trompa de Falopio, es decir, está iba a decir el óvulo, el ovario, perdón, luego está la trompita y luego pues va a llegar a donde está el útero, que es la casita donde estamos los 9 meses antes de nacer. Tardamos de pasar de la trompa de Falopio al útero 1 semana. Entonces, ¿qué es lo que hacen? El factor rúbrico altera la función de las trompas, acelera o retrasa el recorrido al endometrio, es decir, baja antes o después. El factor endometrial, que altera el espesor y consistencia, impidiendo la formación de vasos sanguíneos, es decir, el bebé muere por falta de oxígeno y de alimento. Es decir, no se puede pegar al útero, porque acuérdense que nos pegamos y ahí estamos, de ahí empezamos a recibir pues el alimento y el oxígeno. Y luego el tercero son elementos tóxicos como el óxido de cobre del dispositivo. Y bueno, como esa criatura es expulsada y es tan pequeñita como un granito de azúcar, como un puntito, pues no se ve. Y bueno, ¿qué consecuencias tienen? Aumento de peso, manchas de piel, trastornos menstruales, anemia, embarazos, como dijimos, ectópicos, esterilidad, trastornos psicológicos, trastornos en el sistema inmunológico, es decir, es más fácil enfermarnos de cualquier cosa, agravamiento de la hipertensión arterial, trastornos en el sistema circulatorio, accidentes trombóticos, embolias, infartos, shock séptico, acelera el desarrollo de cáncer y pues como dijimos, puede terminar eliminando la vida del hijo y también la de la mamá. A veces pareciera que nosotros estamos inventando cosas y somos amarillistas, pero bueno, yo tengo una hermana que es 14 años más pequeña que yo. Ella tiene 2 amigas que sus hermanas, amigas separadas, una de ellas murió por uno de estos anticonceptivos y la otra quedó en estado vegetal. Nada más que cuando, pues a veces, ¿qué pasa? Que si esto le sucede a una hija soltera, pues ni cuando los papás vayan a decir que fue a causa de un anticonceptivo. Exacto. Y además no te dicen, bueno, ¿de qué se murió? Pues no, tuvo una embolia, tuvo un coágulo en el cerebro, tuvo lo que quieras. Y no van a decir, sí, pero ¿esto por qué se ocasionó? Por un anticonceptivo hormonal. Entonces son cosas que sí pasan, lamentablemente sí pasan. De hecho, yo tengo un caso muy difícil, que a lo mejor yo por eso soy tan llamada a la vida, pero yo tengo una hermanita que mi mamá, y pues por ignorancia, se embarazó haciendo uso del dispositivo, y mi mamá tuvo que estar varios meses en cama cuidando la vida de mi hermanita, pero algún día mi papá nos fue a dejar a dormir a casa de mi abuelita y nos dijo, es que ya van a ser tu hermanita, y nada más, no sé si llegó al día siguiente, y nos dijo, bueno, yo recuerdo a mí me dijo, pues tu hermanita ya es una estrella en el cielo. ¿Qué fue lo que pasó? El dispositivo cortó el cordón umbilical. Yo no sé si haya habido otro niño que le haya pasado esto, pero ya era un embarazo de unos 6 meses. Pero digo, ya son casos muchísimo más difíciles, pero también suceden. Entonces, de hecho, el dispositivo o la T de cobre está más hecha para hacer un abortivo que un anticonceptivo. Sí, es decir, impide menos que haya un embarazo, pero tiene más efectos que hacen que si la vida se produjo,
vamos a decir, falló como anticonceptivo, pues sea eliminada sin que la mamá... Elimina. Y la madre cree que tiene una menstruación y a lo mejor está teniendo un aborto. Y a lo mejor está deprimida y no sabe por qué, pero su alma sí sabe por qué. Ahora, otro tema bien importante es el cáncer de mama, porque la primera causa de muerte en Estados Unidos, países de América Latina y Europa, es el cáncer de mama. 1 de cada 8 mujeres puede llegar a sufrirla. 1 de cada 2 es por un aborto provocado. Cuando veo todos estos, y que yo sé que tú te das a la tarea de investigar, Pues sí. que no estás diciendo números así porque te parece, sino, Exacto. yo digo, cuando el hombre se aleja de Dios, llega la muerte. Llega la muerte y todas son manifestaciones, porque ya queda una persona que se hizo 2 abortos, 3 abortos, 1 aborto, queda, bueno, puede arrepentirse, y yo he tratado en dirección espiritual mujeres que se han arrepentido y el Señor las perdonó y si el Claro, Señor como cualquier otro pecado. exacto, pero siempre no es para que vivamos hacia atrás, no, porque nos convertimos en estatua de sal. Y por eso vemos mujeres que más bien, bueno, estas dos, tanto en español como en inglés, que ellas trabajaron en clínicas abortivas y luego ahora son prohibidas por el mundo entero, se lo deben a Dios. Se lo deben a Dios. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo esto, vamos buscando estar cerca de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y no hay otra vida. Y el hombre ha buscado infinidad de cosas, entre eso, crear métodos anticonceptivos, pero llevan a la muerte. Mientras que un médico que da sus charlas sobre el método Billing, que hace el embarazo, Abby Johnson y Patti Sandoval. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces esa misma mujer está dando vida, no importa lo que hizo antes, ahora está dando vida como Abby Johnson y Patti Sandoval. Están dando vida. Nosotros se lo debemos a Dios. Y si nunca lo hicimos eso, de todas maneras, defender la vida, como hace María Elena, eso es importantísimo. Porque Dios es un Dios de vida, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios y lo estamos haciendo desde el amor y vamos a ser juzgados en el amor. No importa si cuántas cosas hice ni cuántas obras de caridad, sino si lo hice con amor. Es bueno las obras de caridad, es bueno hacer un apostolado, pero desde el amor. Y el amor comienza por amar a Dios y luego me amo, me respeto. Y al prójimo como a ti mismo. Eso lo dice el primer mandamiento. Todo esto que María Elena se ha dedicado por años a estudiar y que nos lo está explicando tan hermosamente, es para hacernos despertar de que hay un número. Pero por encima de todo eso tenemos que llegar a la realidad de que Dios me ama y yo quiero amarlo a su manera, no a la manera mía. No, Dios me ama y yo lo amo, pero yo voy a tener los hijos que a mí me parezca. Estoy jugando el papel de Dios. Así no sirve. Hay que abandonarse en sus brazos y además así dejamos a Dios ser Dios, porque entonces, como diría mi hermana, que ya partió con el Señor, tuve exactamente los 3 hijos que Dios quería que yo tuviera. Entonces, no juguemos a ser Dios, vamos a dejar a Dios y de todas maneras nos está explicando todos los métodos que sí están permitidos por la iglesia para tener una planificación, no interrumpir, una planificación familiar. ¿Lo dije bien, María Elena? Sí. Ahora, hay algo muy importante. El centro de exterminio prenatal más grande del mundo precisamente se llama Planned Parenthood, que en español es planificación familiar. Y lo más triste de todo esto es que ellos empezaron, Margaret Sanger, con anticoncepción. Y de ahí fueron pues evolucionando en el mal hasta terminar en esto. De hecho, esta señora compartía filosofía con Hitler. Hitler pues quería purificar la raza, pero él pues quería eliminar a veces pensamos que solo los judíos, pero también tenía un odio extremo hacia las personas con atracción al mismo sexo y las personas especiales. Y pues ella se dedicó más, para ella valíamos menos, los latinos, las personas de color, y ella decía, no me sé la frase textualmente, pero decía que lo más misericordioso que puede hacer una familia es eliminar a sus miembros más pequeños. Eso lo estaba diciendo el diablo por boca de esa mujer. Exactamente, Dios tenga misericordia de ella, esperemos que no se haya condenado, pero
pues de Yo junio. no la estoy juzgando, yo estoy diciendo que esa palabra no viene del cielo, viene del infierno. Pues no, se entiende perfectamente, eso no puede venir de un corazón que ama. Claro, ella tuvo pues cosas difíciles, También, heridas que la exacto. llevaron a esto, pero pues cuando estamos... María Elena, yo no sé bien cuánto es el tiempo, pero cuánto tiempo es lo que tenemos. estoy viendo, sí, ya vamos a cerrar y nuestra pregunta es, ¿qué me hace falta para confiar en Dios, para dejar a su cuidado mi sexualidad, la regulación de la natalidad? Acércate a tu parroquia, pregunta por los cursos y bueno, vamos a cerrar con una oración, Sonia. Sí, por favor, con mucho gusto. Voy a pedirles que cerremos los ojos y vamos a activar el don de la imaginación. Es un don que el Señor nos dio. Y en esa imaginación vemos a Jesús que se acerca lleno de amor, lleno de vida, porque Él mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y vamos a optar por seguir sus huellas, por seguir su camino. Vamos a optar por seguir su verdad y está plasmada en los 4 evangelios. Y vamos a optar por la vida en todas sus manifestaciones. Porque a un niño especial que venga con alguna condición, sigue siendo un regalo de Dios. Vamos a recibirlo y vamos a pedirle al Señor que tenga misericordia y que ilumine todos los corazones de los esposos, de las esposas, de las jóvenes, para que tengan respeto por su propio cuerpo y sepan mantenerse firmes hasta llegar al matrimonio. Vamos a pedirle al Señor que derrame en este tiempo, que vamos comenzando este año y estamos en tiempo ordinario, que derrame su gracia, que sople Espíritu Santo sobre todos los hogares. Que si hay alguna persona que se sintió interpelada porque está tomando unos métodos anticonceptivos no permitidos, que hable con su ginecólogo y se quite ese aparato intrauterino, que vaya y se abra al amor de Dios. Esa pareja que está teniendo problemas, el Señor la está uniendo. Sopla, sopla, Señor, tu Espíritu Santo y bendice todos los hogares. Bendice a todo el país de México, Señor. Ilumínalos con grandeza para que puedan elegir unos gobernantes de acuerdo a tu pensamiento de amor y no llevado por inclinaciones, sino por lo que tú quieres, lo que es perfecto y lo que te agrada. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, María. Amén y amén. Recuerda que ser mujer es un privilegio y nos vemos el próximo martes a las 3 de la tarde. Que Dios le bendiga. Gracias.